Después de haber alabado a nuestro Dios, de haber dispuesto nuestro corazón a adorarle y glorificarle, ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje glorioso de su bendita y santa palabra. Antes de iniciar la enseñanza en el día de hoy, les invito a inclinar su rostro y a clamar a Dios para que Él guíe la enseñanza y disponga nuestro corazón para recibirla. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta en estos momentos, por lo cual, Señor, te rogamos que dispongas el corazón de todos los que están escuchando este mensaje y lo van a escuchar en el día de hoy. Te suplico, Padre Santo, que les hables a lo profundo de su corazón y les permitas entender el mensaje de tu salvación. Les permitas ser edificados grandemente en el conocimiento de tu palabra y que tu nombre sea exaltado. Que tu palabra se atesore en su mente y en su corazón y puedan vivir para tu gloria. Y te suplico, Padre, que guíes mis pensamientos y mis palabras para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad y tu pueblo que está escuchando tu palabra sea edificado, consolado y animado para vivir de acuerdo a tu voluntad en este mundo. Te pido esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo del libro del Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 13. Y siempre es bueno recordar que en este capítulo Juan describe la visión de dos bestias. Una bestia que sale del mar y la otra que sale de la tierra. La primera bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos, con diademas y con un nombre blasfemo sobre sus cabezas, representa o simboliza al mundo con su sistema político, ideológico, filosófico, blasfemo, que establece autoridad, leyes, oposición en contra de Dios, de su palabra y de su pueblo. Ya que a esta bestia se le dio boca, dice en Apocalipsis 13, para blasfemar el nombre de Dios y para que hiciera guerra contra los santos y los venciera. Y la segunda bestia que sale de la tierra con apariencia de cordero, pero que habla como dragón, representa al falso sistema religioso blasfemo, que con su falsa enseñanza y con sus señales mentirosas engaña a los pobladores de la tierra. Además, esta segunda bestia, con apariencia de piedad, trabaja en beneficio de la primera bestia, ya que con sus doctrinas idolátricas, humanistas, materialistas y sus falsas señales centradas en el hombre, hace que los pobladores de la tierra pongan su mirada, su confianza y esperanza en los sistemas de este mundo. En otras palabras, amados hermanos, hace que todos adoren y confíen en los sistemas humanos y en las cosas creadas antes que en Dios. Hace 8 días meditamos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 13. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en el versículo 16 de este capítulo 13. Dice así la palabra de Dios leyendo los versículos 16 hasta el 18, es decir, los últimos 3 versículos de este capítulo 13. Leamos la palabra de Dios, Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, pero hoy solo meditaremos en el verso 16. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Entonces, hemos leído estos 3 versículos para tener el contexto de lo que vamos a leer
y de lo que vamos a estudiar en el verso 16. Este pasaje de la marca de la bestia, mis amados hermanos, ha sido objeto de mucha expectativa, de muchas interpretaciones y también de muchas especulaciones. Y hasta han sacado varias películas de este pasaje, del número y de la marca de la bestia. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han estado esperando la predicación y la enseñanza de este pasaje para ver qué significa la marca de la bestia y el número de la bestia. Yo estoy seguro que todos ustedes estaban esperando este día. La interpretación que voy a dar de este pasaje puede que no llene las expectativas de muchos, y tal vez muchos no estén de acuerdo del cómo lo interprete, pero les animo a disponer su corazón y a pensar en armonía con la Biblia, con lo que está revelado en la palabra de Dios y no con suposiciones y especulaciones humanas. Eso es el favor que les pido. El problema está en que la gran parte de intérpretes del libro del Apocalipsis lo interpreta con énfasis futurista, es decir, con lo que sucederá al final de los tiempos. Pero esto no es así, amados hermanos, porque si bien es cierto que Apocalipsis tiene que ver con el final de los tiempos, este libro obligatoriamente tiene que ver con toda la historia de la salvación. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo e interpretarlo con las bases teológicas reveladas en los demás libros de la Biblia, empezando desde el Génesis. En otras palabras, tiene que ser interpretado en armonía con toda la teología de la historia de la salvación revelada en la santa palabra de Dios, la Biblia. Algunos han dicho y enseñado que la marca de la bestia es un chip que el anticristo le mandará poner en la frente o en la mano derecha a las personas con un código de identificación personal, de tal manera que el que no lo tenga no podrá comprar ni vender. Esto suena muy acorde y muy lógico con lo que dice el texto, teniendo en cuenta el avance de la tecnología de nuestro tiempo y en la manera en que se maneja el comercio y las transacciones comerciales en estos tiempos. Pero hay un grave problema con esta interpretación. Hay un grave problema con esta interpretación, mis amados hermanos, porque es una interpretación meramente futurista y desconoce más de 1900 años de historia de la Iglesia. Cuando Juan escribió este libro, no existía el chip. El primer chip de computadora se inventó en 1958 y Juan lo escribió, este libro, para la iglesia de la época y la iglesia posterior hasta nuestros días. Por lo tanto, para los cristianos del primer siglo hasta 1958, la marca de la bestia no podía ser el chip. Tenía que ser algo otra cosa, porque el chip no se conocía. Entonces, si nosotros aceptamos que es el chip, la marca de la bestia, entonces, ¿cómo lo interpretaron los cristianos en 1900 años antes? Esto no puede entonces aceptarse como que sea la interpretación correcta. Indudablemente, entonces, la marca de la bestia tiene que ser otra cosa y no un chip, aunque suene como lógico por la manera en que se dice que el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Lo cierto es que durante muchos periodos de la historia de la Iglesia,
Los cristianos han sufrido persecución, han sufrido discriminación, han sufrido despojo, destierro, cárcel y muerte. Pero esto lo han sufrido no por no dejarse marcar de manera literal y física de la bestia, sino porque han procurado ser fieles a Cristo y ser fieles a su palabra en todas las cosas, pero no por dejarse marcar de manera literal de algún gobernante del mundo. No se tiene noticia en 2000 años que la humanidad en general se le haya puesto una marca en la mano y en la frente para poder comprar y para poder vender. No se tiene noticia de eso. Aceptar esta interpretación del chip como algo meramente futurista sería entonces ignorar el propósito del libro del Apocalipsis y 2000 años de historia de la Iglesia. Porque recordemos que el propósito del libro del Apocalipsis es revelar a Jesucristo como el Cordero vencedor y manifestar a la Iglesia, es decir, a la plenitud de la Iglesia de todos los tiempos, la voluntad de Dios y el triunfo de Jesucristo. De tal manera, pues, recordemos que Juan escribió este libro a las 7 iglesias, y las 7 iglesias representan la plenitud de la Iglesia de todos los tiempos. Entonces, el Apocalipsis tiene que aplicarse a todos estos años que han pasado hasta nuestros días y tiene que ser vigente su enseñanza en todos los tiempos para la Iglesia, porque el Apocalipsis revela a Jesucristo como el Cordero vencedor y triunfante sobre la maldad, sobre el pecado y sobre Satanás. Otros dicen que no es un chip, sino que es el código de barras que se le pondrá a la gente en la mano o en la frente para que puedan comprar y vender. Más o menos es lo mismo, sino que ya con otra metodología, con el código de barras. Otros han tomado el camino de la gematría. La gematría es un sistema numerológico por el cual las letras hebreas se les asigna un número y después se suman los números y el resultado se le asigna al nombre. Por ejemplo, en español, la A sería el 1, la B el 2, la C el 3 y así sucesivamente. Tomemos un ejemplo, el nombre Abel. Abel, la A entonces equivaldría al 1, la B al 2, la E al 5 y la L al 12. De tal manera pues que la suma de estos números nos daría 20. Entonces el nombre Abel tendría por número el número 20. Esa es la gematría. Este sistema fue desarrollado por los practicantes de la cábala judía. Eso es misticismo judío. Y esto derivó de la influencia griega en ellos y se convirtió en una herramienta para interpretar textos bíblicos. Entonces, muchos han tomado los nombres de ciertos personajes de la historia que han sido contrarios al cristianismo y con la gematría han sacado el número del nombre y han dicho, por ejemplo, que el nombre de César Nerón en hebreo corresponde al número de la bestia, que es 666. Otros han dicho que Domiciano, otros han dicho que el sistema papal es la bestia y con su número, y otros han dicho que Hitler, y así muchos han dado diferentes interpretaciones. Pero hay problemas con este método, porque con este sistema se especula y se le atribuye a muchos personajes la identidad de la bestia, y no se sabe entonces cuál sea alguno de ellos la bestia. Además, aparte de esto, es un método de interpretación místico y de origen pagano, lo cual no sería acorde con una correcta interpretación de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque es un método místico de origen pagano.
Otros, como los adventistas del séptimo día, enseñan y aseguran que la marca de la bestia es el día domingo. Y los marcados con el número de la bestia son todos aquellos que no guardan el sábado como día de reposo, sino el domingo. Ellos enseñan que vendrá un tiempo en el futuro cuando un gobernante mundial impondrá como requisito obligatorio la observación del domingo como día del Señor. Y el que no lo obedezca no podrá comprar y vender. Entonces, los adventistas serán los únicos que no se dejarán marcar por la bestia, porque ellos solo guardan el sábado. Amados hermanos, esta interpretación es solamente sectaria, sin un fundamento realmente bíblico y teológico, porque los adventistas siempre han defendido el día sábado como su bandera doctrinal, lo cual realmente en el fondo los hace más adoradores y predicadores del día sábado y no de Cristo, el cual es nuestro verdadero reposo, porque para ellos los que no guardan el sábado entonces son infieles y servidores del diablo o de la bestia. Hace 8 días, el título de la enseñanza fue La imagen de la bestia. Y vimos que la imagen de la bestia no significaba, como enseñan algunos, que al final de los tiempos el anticristo levantará una imagen o estatua que va a ser capaz de hablar como un hombre y mandará matar a los que no la adoren. Esto es fantasía, yo les dije, no es cierto, porque el único que infunde vida a las cosas es Dios. Pero lo que sí pasa es que detrás de cada imagen, de cada ícono, de cada eslogan, de cada bandera, color, hay un mensaje, hay una ideología, hay una filosofía, hay una política, hay un sistema, hay unos intereses, amados hermanos, que hablan por sí solos detrás de esas imágenes y por supuesto a través de los que las promueven. Por ejemplo, ¿qué pensamos cuando vemos la imagen de una cruz? ¿Qué piensa usted y qué pienso yo cuando vemos la imagen de una cruz? El cristianismo piensa, y todos los cristianos, los que seguimos a Cristo, piensan en Cristo. Si es un cristiano, recuerda que en una cruz Jesucristo murió por nuestros pecados. Pensamos en el gran amor de Dios por los pecadores. En otras palabras, la imagen de la cruz habla por sí sola acerca del gran amor de Cristo y del perfecto sacrificio que Él realizó por los pecadores allá en la cruz del Calvario. Detrás de esa imagen de la cruz se habla de Jesucristo y de su obra redentora. ¿Qué pensamos cuando vemos la cruz esvática? Desde luego que pensamos en Hitler. Pensamos inmediatamente en un genocida. Pensamos en el nazismo. Pensamos en el holocausto nazi, en el sufrimiento de los miles y miles de judíos que sufrieron la muerte en manos de este hombre perverso cuando vemos la cruz esvástica. ¿Qué pensaban los judíos de los tiempos de Jesús cuando veían la imagen del emperador romano grabada en las monedas? Pensaban en pagar impuestos, pensaban en opresión, pensaban en control, pensaban en dominio. ¿Recuerdan cuando Cristo tomó la moneda y se la mostró a los fariseos y les dijo, ¿qué veis aquí? Ellos dijeron, la imagen del César. ¿Y qué dijo Cristo? Pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es que la imagen del César en la moneda hablaba de impuestos, hablaba de opresión, hablaba de control, de dominio sobre sus territorios. ¿Qué pensamos
cuando vemos la estatua de la libertad? Sigamos poniendo ejemplos. ¿Qué pensamos cuando vemos la estatua de la libertad? Esa estatua habla por sí sola. Inmediatamente pensamos en Nueva York. Pensamos en Estados Unidos como potencia. Pensamos en libertad, en progreso, en oportunidades, en la ilusión del sueño americano para los inmigrantes. Eso refleja la imagen de la estatua de la libertad. Así es que, mis amados hermanos, habiendo entendido esto de las imágenes y de lo que hay detrás de cada icono, de cada imagen que habla por sí sola y acerca de sus filosofías y de sus intereses y de sus preceptos, ahora quiero que pensemos en dos imágenes más para poder entrar a discernir lo que significa la imagen de la bestia. En primer lugar, pensemos en la imagen de un ser humano. ¿Qué piensa usted y qué pienso yo cuando vemos la imagen de un hombre, de una persona, sea hombre o mujer? Si somos bíblicos, pensamos que este hombre, sea cual sea, negro o blanco, chino o japonés, fue un ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos enseña que en el principio, allá en Génesis 1, 26 y 27, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y lo creó para que señoreara en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así es que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios. La imagen del hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios. Esto indica que el hombre es un ser privilegiado por encima de todas las demás criaturas que Dios creó, porque fue el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo dotó de mente, Dios lo dotó de voluntad y Dios lo dotó de emociones. Pero surge una pregunta. Cuando vemos a un hombre o una mujer, ¿realmente vemos reflejada la imagen de Dios? Es decir, ¿vemos reflejado a aquel ser con el propósito para el cual Dios lo creó? Porque cuando vemos a un hombre, realmente no vemos reflejada la imagen de Dios, amados hermanos. Es decir, no vemos reflejado el carácter de Dios, su santidad, su amor, su voluntad, su justicia. ¿Verdad que no? No vemos reflejado eso en el ser humano. Ahora, quiero que pensemos en la imagen de una serpiente. Como cristianos conocedores de la Biblia, ¿qué pensamos cuando vemos o viene a nuestra mente la imagen de una serpiente? Pensamos, si somos bíblicos, pensamos en el engaño. Pensamos en la seducción. Pensamos en maldad. Pero también pensamos en Adán y pensamos en Eva. Pensamos en la caída. Pensamos en el pecado. Cuando vemos ¿qué? La imagen de la serpiente. En síntesis, hermanos, tenemos dos imágenes. Tenemos la imagen del hombre, que debe reflejar la semejanza e imagen de Dios en carácter, santidad, amor y justicia, pero que no la refleja. Y tenemos la imagen de la serpiente, que cuando la vemos, y por el conocimiento bíblico, refleja engaño, seducción, rebelión, maldad y muerte.
Entonces, teniendo en cuenta estas dos imágenes, la imagen del hombre que fue creado para reflejar la imagen y la semejanza de Dios, y la imagen de la serpiente que nos trae al recuerdo la seducción, el engaño, el pecado, ahora leamos Apocalipsis, capítulo 13, verso 16. Dice así la palabra de Dios, que es el texto de nuestro estudio, y por lo cual he dado toda esta charla para llegar al texto. Apocalipsis 13, verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, para estudiar el texto, vamos a hacerle preguntas. Preguntémosle al texto. Según el texto, ¿qué hacía la bestia? ¿Qué hacía la bestia? Dice el texto, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Eso era lo que hacía la bestia. Esto indica que la bestia le puso la marca a todo tipo y clase de personas sin distinción, porque el texto dice que le puso la marca a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, se les puso una marca en la mano derecha y en la frente para que no pudieran comprar. Recordemos que la bestia entonces representa el sistema político, ideológico, filosófico, blasfemo, liderado por la serpiente antigua, que ha operado y opera en contra de Dios, que opera en contra de sus santas leyes y del hombre que fue creado a su imagen. Porque eso es lo que hemos aprendido a través del estudio del capítulo 13. Ahora hagámosle otra pregunta al texto. ¿Por qué les puso a los hombres la marca en la frente y en la mano derecha? Porque el texto dice que le puso la marca a los moradores de la tierra, a los grandes, a los chicos, a los libres y a los esclavos, en la mano derecha y en la frente. La frente representa la mente y los pensamientos. Y la mano derecha representa las acciones, es decir, lo que hacemos como personas. En otras palabras, la marca de la bestia controla los pensamientos y las acciones de los hombres. Ahora viene la pregunta del millón, la pregunta esperada por todos. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Hermanos, queridos que me escuchan, amigos, la marca de la bestia no es un chip, no es un código de barras, no es un tatuaje, es algo que está en la mente y es algo que está en las acciones de los hombres. ¿Y qué es eso que está en la mente y en las acciones de los hombres? Indudablemente es el pecado, la rebelión contra Dios. Escuchen lo que les voy a decir para comprobar lo que les estoy diciendo. Lo que está en la mente y en las acciones de los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios es el pecado y la rebelión contra Dios. La serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, sedujo a Eva y a su marido Adán en el huerto del Edén, donde Dios los había creado y los había puesto como representantes federales de la humanidad. ¿Para qué? Para que le obedecieran y reflejaran la imagen de Dios a su descendencia a través de una correcta y perfecta mayordomía de su vida en su obra creadora. Para que esto sucediera, el hombre y la mujer tenían que obedecer un mandato de Dios como agentes morales responsables. De todos los árboles del huerto podrían comer. Dios había creado muchos árboles dentro del huerto para que comieran, pero les dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del huerto, no comerían de él, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían.
quiero que lo leamos de la palabra de Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, para que nosotros comprobemos cuál fue el mandato de Dios para el hombre y para la mujer, según el texto sagrado. Génesis 2, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice en el verso 5 que tomó pues Jehová Dios al hombre. Ese hombre Dios lo había formado del polvo de la tierra y había soplado en su nariz aliento de vida. Dios hizo una imagen e infundió vida. Esa imagen era la imagen del hombre y le infundió su carácter, le infundió sus muchos atributos comunicables a él. Y tomó a ese hombre, es decir, a Adán, y lo puso en el huerto de Edén, un lugar precioso que Dios había creado exclusivo para él. ¿Y para qué lo puso allí? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer. Habían muchísimos árboles, pero Dios le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente o de seguro morirás. Eso era lo que tenía que obedecer el hombre para que reflejara la imagen y la semejanza de Dios en obediencia, justicia y santidad. Y para que fuera un correcto mayordomo de la obra que Dios había puesto para que la administrara. ¿Y qué pasó? Vino la serpiente antigua. Viene a nuestra mente ahora la imagen de la serpiente. ¿Y qué hizo esa serpiente antigua? Sedujo y engañó a Eva y a su marido Adán, y pecaron contra Dios, comiendo del fruto del árbol que Dios les mandó no comieran. ¿Y cuál fue el resultado? La imagen de Dios en el hombre, es decir, de Adán y de Eva, se corrompió. El pecado de la rebelión contra Dios corrompió su mente y sus acciones. ¿Dónde fue donde marcó la bestia a los hombres? En su frente y en su mano derecha. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con el engaño del pecado? Corrompió su mente y corrompió sus acciones. En otras palabras, la marca de la bestia, que es el pecado, quedó grabada como una marca indeleble o imborrable en su ser. Es decir, en su frente con sus pensamientos y en su mano derecha con sus acciones. Y esa marca pasó a todos los hombres sin excepción, a los pequeños, a los grandes, a los ricos y a los pobres, a los libres y a los esclavos. Todos nacemos con la marca de la bestia, es decir, con el pecado impreso en nuestro ser, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Porque si nuestro corazón, nuestro pensamiento se corrompe, se corrompen también nuestras acciones. Todos somos pecadores sin excepción. Por eso quiero invitarles a mirar varios textos de la Escritura que nos aseguran esta verdad de lo que causó la marca de la bestia en el ser humano o en el hombre que Dios había creado a su imagen y semejanza para que reflejara su perfecto amor, su perfecta justicia y su perfecta santidad en el mundo. Salmo 51, versículos 4 al 5. Salmo 51, versículos 4 al 5 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David, después de su pecado con Betsabé,
y haber sido confrontado por el profeta Natán, escribió este salmo. Y fue tan profundamente confrontado con su pecado que quedó registrado para nuestra enseñanza y para el sustento teológico de la depravación total del hombre. Dice en el verso 4, reconociendo su pecado el rey David: contra ti solo he pecado. Nuestro pecado lo cometemos es ¿contra quién? Contra Dios primeramente. ¿Contra quién pecó Adán y contra quién pecó Eva? Contra Dios. Y aquí vemos a David diciendo lo mismo: contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos, pecamos de cara a Dios, a sabiendas que Dios nos está viendo. Y luego dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La palabra de Dios es justa, porque nos revela a un Dios justo que nos condena justamente por nuestra maldad. Por eso sus justos juicios son verdaderos, no son injustos. Cuando Él juzga al hombre, lo hace con justo juicio. Y luego en el verso 5 está el texto que nos confirma la verdad teológica que hoy estamos estudiando. He aquí, dice el rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David está reconociendo aquí y afirmando que él fue concebido en maldad. Es decir, que sus padres le transmitieron su pecado, porque el pecado está impreso en los padres. Y los hijos transmitimos el pecado y la maldad, porque el pecado y la maldad está impresa en nuestro ser. Es aquí en maldad he sido formado, dice él, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, claramente vemos aquí que el pecado está impreso en el hombre desde que se engendra en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque sus padres, tanto la madre como el padre, son pecadores, herederos del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es decir, herederos de la marca de la bestia que se les impuso en la mente o en el corazón y en las acciones de ellos. Ahora noten lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claramente vemos que el texto afirma, ciertamente, es decir, es verdad lo que les voy a decir. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ningún hombre sobre esta tierra, nacido de Eva y nacido de Adán, puede decir yo nunca he pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y la hemos quebrantado porque nacemos siendo pecadores. Nacemos con la marca indeleble de la bestia, es decir, con el pecado impreso en nuestra mente y en nuestro corazón y por ende manifestado en nuestras acciones. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie puede levantar la mano y decir yo nunca he pecado contra Dios. Yo soy una persona muy buena. Eso es falso. No hay hombre nacido de Adán, vuelvo y insisto, y de Eva, que nunca haya pecado. Solamente hubo un hombre que nació de una mujer, pero que fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, que no pecó, que vivió una vida perfecta, sin mancha, sin contaminación, que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Solo Jesucristo es el hombre que nunca ha pecado. Pero miremos otro texto que nos habla de las consecuencias del pecado, de la marca de la bestia. Romanos 3:23. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo afirma claramente aquí que todos los hombres hemos pecado
Y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de su comunión. ¿Y por qué todos pecamos? Porque nuestros primeros padres pecaron. Porque nuestros primeros padres fueron marcados con la marca de la bestia en su mente y en su corazón. Y esa marca pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que, ¿qué es lo que hace evidencia en nosotros que tenemos la marca de la bestia? El pecado, hermanos. El pecado es lo que evidencia que tú y yo tenemos la marca de la bestia. Que todo hombre que nace sobre esta tierra tiene la marca de la bestia. Ahora pasemos a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto es más claro aún que todos los anteriores, porque se remonta al Génesis, a lo que ya vimos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por haber entrado el pecado, ¿después qué pasó? Vino la muerte a todos los hombres. Así la muerte pasó, por cuanto todos pecamos, a todos los hombres. Entonces, hermanos, la razón del por qué nosotros morimos, la razón del por qué nosotros pecamos contra Dios, es porque fuimos marcados con la marca de la bestia. Y por último, miremos Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Juan 1, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El texto nos dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, si decimos que somos perfectos, que nacemos sin mancha, sin contaminación, que nacemos sin la marca de la bestia, dice el texto que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que si nosotros negamos que nacemos en pecado, entonces la verdad teológica de la palabra de Dios que está revelada y escrita no está en nosotros. Significa que somos ignorantes del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia en el hombre? Después de haber mirado estos textos y la comprobación teológica de Génesis, la marca de la bestia es el pecado, la maldad. La serpiente antigua, con su engaño, corrompió la imagen de Dios en el hombre, dañó su mente y por consiguiente dañó todas sus acciones. En consecuencia, el hombre no se hace pecador porque peca. Peca porque es pecador, porque tiene la marca imborrable del pecado desde su concepción. En otras palabras, la sangre contaminada del pecado de Adán corre por nuestras venas, amados hermanos. La sangre contaminada del pecado de Adán y de Eva corre por nuestras venas. Veamos bíblicamente la marca indeleble del pecado en el hombre, la cual es la marca de la bestia y que el hombre no puede borrar por sí mismo, por más que quiera. La Biblia nos muestra claramente cómo está impreso o impresa la marca de la bestia en el ser humano. Y para esto vamos a Job, capítulo 9, versículos 30 al 31. Job 9, 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Leamos nuevamente. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Este pasaje nos está diciendo
que por más que nosotros tratemos de limpiarnos a nosotros mismos del pecado y la maldad que está impreso en nosotros, aún nos lavemos con la limpieza misma, aún así el Señor nos hundirá en el hoyo, nos apartará de Él. Es decir, nos matará, porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Dice, y mis propios vestidos me abominarán, me aborrecerán. Aún la ropa nuestra nos abomina por el pecado. Es algo totalmente arrollador y contaminante, más contaminante que el COVID-19, amados hermanos, el pecado que hemos recibido. Ahora miren lo que dice Jeremías 2, versículo 22. Jeremías 2, verso 22. Dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Este texto es aún más contundente y más específico, porque dice, aunque te laves con lejía, es decir, con blanqueador, con desinfectante y purificador, y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto indica que no podemos limpiarnos de nuestra maldad. La marca de la bestia está impresa, es una marca indeleble, imborrable en nuestra mente y por ende en nuestras acciones. La marca de nuestro pecado permanecerá. Aún siendo creyentes y habiendo creído en Cristo, seguimos pecando. ¿Cuán profundo y cuánto daño hizo el pecado en la imagen perfecta que Dios había impreso en el hombre? Mucha. Es algo que no se puede borrar por sí mismo. Todas nuestras acciones, por más buenas que sean, siempre están contaminadas por el pecado, no se les olvide. Por eso la Biblia dice que todas nuestras acciones son como trapo de inmundicia delante de Dios. Si el Señor Jesucristo no nos lava y nos limpia, y solo Él puede presentarnos sin mancha y sin contaminación delante de Dios. Ahora noten lo que dice Jeremías 13, versículo 23, otro ejemplo de la marca indeleble del pecado, es decir, de la marca imborrable. Jeremías 13, 23. Dice así, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Este texto es supremamente importante también, hermanos, porque dice, mudará el etíope su piel. Entiéndase aquí la palabra etíope como una persona de piel oscura, de piel negra. ¿Mudará la persona de piel negra su piel a piel blanca? No puede, porque así nació, porque sus genes son así, de piel negra. No puede mudar su piel, no puede cambiar su piel, no puede volverse blanco por sí mismo, por más que quiera. Aunque se eche blanqueador, no podrá blanquear su piel. Y luego pone, ¿y el leopardo podrá mudar sus manchas? ¿El leopardo cómo nace? Con manchas. Pero el leopardo no puede quitarse sus manchas, porque es su código genético. Así nace y así morirá, con sus manchas impresas en su piel, porque así está determinado en su código genético. Así es que el pecado es lo mismo. Así como el etíope no puede mudar su piel, ni el leopardo quitarse sus manchas, así nosotros no podemos hacer el bien, porque estamos habituados a hacer el mal. Siempre todas nuestras acciones están contaminadas por el pecado, por más buenas que nos parezcan. Por eso miren lo que dice Romanos 3, versículos 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? Dice Pablo, verso 9, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo está diciendo aquí que el judío y el gentil
Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque nacieron de Adán. Nacieron con la marca de la bestia. Todos están bajo pecado. Y luego dice, como está escrito. ¿Qué está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto nos confirma todo lo que venimos diciendo. No hay justo ni aun uno, porque todos nacimos con la marca de la bestia, descendientes de nuestros primeros padres que fueron seducidos por Satanás, y la marca del pecado quedó impresa en su mente y en sus acciones. Por eso dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda la verdad, que no hay quien busque a Dios y que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por tal razón todos somos inútiles, a no ser que Dios nos cambie. Pero hay una buena noticia, amados hermanos. Hay una muy buena noticia para todos nosotros los pecadores, que tenemos la marca indeleble de la bestia. Y esa buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para borrar los pecados y la maldad que por tener impresa la marca de la bestia en nosotros cometemos. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice la palabra de Dios, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto es glorioso porque nos revela que Jesucristo es el único que puede lavarnos de nuestros pecados que cometemos por llevar impresa la marca de la bestia. Es una marca imborrable que la vamos a llevar hasta el día de nuestra muerte. Pero sobre esa marca, cuando creemos en Cristo, Dios pone el sello de su Santo Espíritu. Y cuando pone el sello de su Santo Espíritu, ya no venimos a ser esclavos de la bestia ni del pecado. Caemos en pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Ya le pertenecemos a Cristo. Por eso el texto dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Todos esos pecados los comete el hombre porque quedó en ellos la marca del pecado, es decir, la marca de la bestia en su vida. Y ellos pecan porque han sido engañados por la serpiente. Pero la buena noticia es que dice: y esto erais algunos de vosotros. Los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios, pero dice: y esto erais algunos de vosotros. Lo que indica Pablo aquí es que uno sí puede dejar de ser un practicante del pecado y borrar sus pecados en la sangre de Cristo, porque dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es decir, apartados para Dios, y ya habéis sido justificados, es decir, declarados libres de culpa delante del juez del universo por el Espíritu de nuestro Dios en la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera, pues, que de la única manera que podremos presentarnos libres de culpa
Y lavar nuestros pecados es creyendo y confiando en la obra perfecta de aquel hombre que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca, el cual no hizo maldad, que vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos por esos pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Él y confiar en Él cada día. Él es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Este mundo es espectacular, con sus árboles, con sus aves, con las cosas que produce, con las cosas que podemos disfrutar. Pero hay algo más precioso que todo eso, y es el conocimiento de Cristo. Saber que solo en Él podemos ser salvos y ser justificados delante de Dios, porque Él es el único que nos puede lavar de nuestros pecados con su sangre. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, acerca de este mismo tema, de esta misma verdad. Primera de Juan 1, 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la buena noticia. ¿Qué debemos hacer los que entendemos el mensaje de que nacemos depravados, de que nacemos separados de Dios y con el pecado y la maldad impresa en nuestro ser? ¿Qué debemos hacer? Reconocer que somos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad teológica revelada en su palabra no está en nosotros. Pero el texto dice: si confesamos nuestros pecados, es decir, si reconocemos que somos pecadores y confesamos nuestra maldad a Dios, Él es fiel y justo. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el único que nos puede perdonar y limpiar de toda maldad es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 1, versículo 5, la siguiente verdad: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Él se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó para nunca más volver a morir. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo el soberano de los reyes de la tierra? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tienes que venir a Cristo, amado amigo que me escucha, porque solo Jesucristo te puede lavar de esos pecados que tú no puedes lavar y que te condenarán en el infierno si no los confiesas y te arrepientes y vienes a aquel que te puede limpiar de ellos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven a Cristo y confía en Él. Y si tú ya has confiado en Cristo, sigue confiando en Él y aférrate cada día más y dale gracias a Dios de lo profundo de su corazón por ese perfecto sacrificio de su Santo Hijo, que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz y a derramar su sangre para librarte y lavarte de tu maldad. Agradécele de corazón cada día y rinde a Él tu vida cada día y obedécele y ámale. Y muere creyendo en Él y sirviéndole a Él, porque esto es la vida y no hay otra razón para vivir en este mundo, sino para Dios y su Hijo Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio y el honor. A Él sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por lo que nos has enseñado en este día. Ayúdanos a atesorar tu palabra y a entender
que somos pecadores y que solo tu Hijo Jesucristo es nuestra justicia, nuestro perdón, nuestra salvación, y que solo en Él podemos presentarnos libres y limpios de la mancha del pecado. Ayúdanos a entender que por encima de los planes malévolos del enemigo estás tú, Señor Jesús, y que nadie nos podrá arrebatar de tu mano, porque tú has entregado tu vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia en favor de nosotros. Te alabo y te bendigo y coloco esta semana en tus manos y te ruego que fortalezcan nuestra fe y nos den la gracia de vivir para tu gloria. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Quiero orar también, Padre Santo, en esta mañana por todas las personas que están padeciendo la enfermedad del COVID-19. Señor, para que en tu misericordia tú te apiades de ellos y les muestres el amor de Jesucristo y les permitas entender su pecado y venir a Él para que sean salvos, para que sus pecados sean lavados en la sangre del Cordero. Señor, toca sus corazones y no permitas, Padre, si los tienes para morir, que mueran sin arrepentirse y sin creer en ti. Sálvales por tu misericordia y tu amor. Y si viven, Señor, que se arrepientan y vivan para tu gloria de ahora en adelante, porque conocen de ti o alguien les ha hablado de ti, Señor. Y a los que han muerto y que tienen familiares que no han podido asistir al servicio fúnebre, Señor, consuélales y fortaléceles, Señor, y que esto les sirva para que entiendan que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, y que aquí estamos de paso, y que lo importante y primordial en esta vida es que conozcamos de ti y que lavemos nuestros pecados en tu sangre. También ruego, Señor, que fortalezcas y ayudes a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los bacteriólogos, a los infectólogos, a todo el grupo médico, Señor, que trabaja para beneficio de la salud de los que están enfermos en esta pandemia, Señor. Guárdales su salud, su vida, y permítales confiar en ti y amarte, Señor, y que alguien les hable de ti y vengan a los pies del conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por guardarles y por evitar, Señor, la discriminación para estas personas, Señor. Los coloco delante de ti, te pido que guardes a su familia del contagio de este virus, Dios, porque ellos están en el frente de batalla y pueden contagiar a sus hijitos, a su esposa, Señor. Guárdalos, protégelos, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. También oro, Padre amado, por la provisión para las familias de la iglesia y de las personas que viven del día a día, Señor. Que tú, Señor, en tu gracia y misericordia, les proveas para el sustento. Que tú les proveas, Señor, y que no aguanten hambre, Señor. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que bendigue pan, Señor. Te suplico, oh Dios, que los guardes y que extiendas tu mano generosa conforme a la multitud de tu gracia y de tus providencias, que les proveas a ellos conforme a tu bondad, porque tú eres quien abre la mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, Padre, por lo que nos has permitido estudiar en este día, dejando este día en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora, mis amados hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber orado, quiero dar la bendición pastoral. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga y los llene de su gracia durante la semana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones a todos en Cristo.